interesante impartida por la doctora María Viridiana Sosa Márquez. Bienvenida, doctora. Ella nos va a hablar acerca de la corresponsabilidad en el trabajo no remunerado de los hogares. Le cedo la palabra al doctor Carlos Raúl Sandoval Alvarado para que nos hable un poquito de nuestra ponente y podamos, dar inicio a nuestra ponencia. Muchísimas gracias y bienvenida, doctora. Bien, gracias a todos ustedes. Buenas tardes por acompañarnos el día de hoy. Les presento a la doctora María Viridiana Sosa Márquez, doctora en Estudios de Población y maestra en Demografía por el Colegio de México, profesora de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Trabajó en el INEGI en el diseño de encuestas nacionales sobre el uso de tiempo 2009, en la coordinación de encuestas y análisis demográfico del SAT, en el Colmex como investigadora asociada de proyecto y como directora del programa de la Asociación Mexicana de Población. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Sociedad Mexicana de Demografía, de la Asociación Latinoamericana de la Población, de la Unión Internacional del Estudio Científico de la Población. Los temas de interés que la doctora maneja son familia, migración, trabajo, con énfasis en el trabajo no remunerado de los hogares con perspectiva de género, el cual es el tema que vamos a tratar hoy. Muchas gracias, doctora, de antemano por su participación. Si usted no tiene inconveniente, pues ya podríamos empezar cuando usted guste. Muy amable, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada también yo quiero agradecer la invitación que me hacen a hablar sobre este tema, porque pues yo creo que en la medida en la que hagamos visible estos temas, en la que reflexionemos y hablemos, pues podremos ir avanzando como sociedad más equitativa. Me voy a permitir compartir una presentación. Ahí se ve. Sí, se ve bien. Ok. Bueno, pues la idea de esta charla que tendremos, nada más antes de empezar, ¿cuánto tiempo tengo para exponer? Más o menos una hora. Perfecto. Ok, muy amable, muchas gracias. Bueno, decía yo que la charla que quiero tener el día de hoy con ustedes es un poco dar algunos elementos de cómo es que vivimos la cotidianidad de nuestras actividades diarias y cómo en estas actividades se reflejan elementos de desigualdad muy importantes que tienen que ver con cuestiones de género y que debemos de repensar, reflexionar sobre ellas para poder entrar en este elemento, en este concepto que estoy poniendo aquí, que tiene que ver con la corresponsabilidad de todos los miembros de los hogares en términos de las actividades diarias que se hacen para cubrir necesidades de las personas dentro de estos hogares y cómo es que las distribuimos y qué es lo que pasa, digamos, en términos de la asignación que se tiene actualmente para estas actividades. De acuerdo con Rogero, es en el uso precisamente que hacemos del tiempo, ¿no? La forma en la que desarrollamos nuestras actividades cotidianas, donde se plasman las desigualdades sociales y las diferencias entre los individuos. Entonces, aquí yo quiero, una de las primeras reflexiones que quiero que tengamos es no perder de vista cómo en cada una de nuestras actividades y así como el tiempo que le asignamos a esas actividades, es que estamos determinando de alguna manera elementos a veces de desigualdad o a veces de equidad. Y que además esas actividades a las que les destinamos poco o mucho tiempo va a estar determinada básicamente por elementos de las características propios de los individuos, como puede ser la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, la escolaridad, el acceso a servicios y bienes. Y en este sentido, este elemento de sexo, la condición de género, va a ser fundamental
en esta determinación de las diferentes actividades que desempeñamos, así como el tiempo que le asignamos. ¿Por qué? Porque todo esto, de alguna manera, está determinado socialmente como hombres y como mujeres, de acuerdo a ciertos roles que se nos ha asignado tanto social como histórica como culturalmente, vamos realizando estas diferentes actividades y en ese sentido llamar la atención sobre el hecho de que son las mujeres las que en mayor medida llevan a cabo actividades de trabajo doméstico no remunerado dentro de los hogares, los cuales de alguna manera tienen implicaciones y consecuencias en términos de su vida, porque de alguna manera limita las opciones que ellas pueden tener para realizar otras actividades de las que pudieran también estar interesadas, ya sea insertarse al mercado laboral para poder tener ingresos, ya sea poder permanecer en la parte de escolaridad más tiempo y poder tener mayores niveles escolares, ya sea poder disponer de tiempo libre para ir a ver una película, para leer un libro o para lo que pues tenga de interés esa persona. En este sentido, también quiero dejar aquí un elemento que tradicionalmente hemos concebido al trabajo doméstico que se realiza dentro de los hogares como, pues, ni siquiera se les llama trabajo, ¿no? O sea, pues las actividades que realizan las amas de casa y que no son ni visibles ni son reconocidas de ningún tipo. Esto, de alguna manera, marca, ¿no? un estereotipo de estas actividades en donde generalmente son las mujeres quienes los llevan a cabo, en donde son ellas las encargadas de llevar a cabo estas actividades para los miembros del hogar, con una idea además de que ellas la realizan porque están destinadas a ellos, porque tienen más capacidades y más habilidades y más entendimiento de este tipo de actividades. A partir del 2018, la Organización Internacional del Trabajo ya reconoció y ya incluso está incorporando estos elementos a las diferentes encuestas como la de ocupación y empleo, en donde se reconoce que este trabajo reproductivo que se realiza dentro de los hogares, es decir, el trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres principalmente, es, para empezar, un trabajo, ¿no? O sea, ya se reconoce como trabajo. Y dentro de ello, bueno, se ubica, se identifica que es un trabajo que por lo general es no remunerado y eso también tiene algunas consecuencias y algunas implicaciones en el caso de las mujeres, porque, por ejemplo, quien se dedica toda la vida a ser ama de casa y a cuidar de sus hijos, cuando llega a edades, digamos, de dependencia, ya sea económica, ya sea de motricidad o algún otro tipo de dependencia, pues muchas veces no cuenta o con los recursos o con las capacidades para poder afrontar esas dependencias, ¿no? Entonces, eso es un elemento que se debe de tomar en cuenta para, de alguna manera, visibilizar y ver como sociedad qué es lo que se puede hacer para atender esta situación y esta necesidad que tienen muchas mujeres cuando llegan a edades adultas. Un elemento básico que está, digamos, que subyace a esta diferencia de roles de género que se ha impuesto a hombres y a mujeres, tiene que ver con la división sexual del trabajo, en donde, en función del sexo, es que se responde a cuestiones sociales, económicas y culturales que lo que hacen es repartir funciones a hombres y a mujeres dependiendo del sexo que tienen. Y entonces, en ese sentido, no solamente se reparten las actividades que van a llevar cada uno de ellos, sino incluso el espacio en donde se va a llevar estas funciones. Y en ese sentido, a las mujeres se les ha confinado a el ámbito privado, es decir, a los hogares y a las actividades, y se les ha asignado como responsabilidad el desempeño de este tipo de actividades dentro del hogar, y a los hombres, por otro lado, se les ha destinado al ámbito público
a el mercado laboral, a la toma de decisiones, a el poder. Entonces, ahí ya empezamos a ver una diferencia muy marcada, que digamos, de alguna manera, al estar asignando este tipo de roles, estamos permitiendo que se den desigualdades importantes para unos y para otros. ¿Por qué? Porque, digamos, todas las actividades que se desempeñan en este ámbito público son reconocidas, son valoradas, se obtienen por lo general ingresos de ellas, y en cambio las actividades que se llevan a cabo en el hogar ni son reconocidas, ni son valoradas, ni son remuneradas, y entonces en ese sentido, pues también se crean diferencias y desigualdades. Y por otro lado, además, limita, como decíamos antes, la posibilidad de desempeñar otro tipo de actividades para poder de alguna manera sentirse como más completas las personas. En ese sentido, las funciones que se llevan a cabo al interior de los hogares, como decíamos, pues por lo general no están reconocidas. Apenas, como decíamos antes, la Organización Internacional del Trabajo ha atinado a llamarles ya que son trabajo, y de alguna manera ha empezado a hacer ejercicios para contabilizar, para medir qué tanto se está destinado, qué tanto se llevan a cabo este tipo de actividades al interior del hogar, e incluso se les ha empezado a valorar económicamente. Y esto lo que ha mostrado es que si las actividades que se desempeñan al interior de los hogares, llamémosle trabajo doméstico y trabajo de cuidado, el PIB incrementaría alrededor del 25%. Entonces, vean ustedes la magnitud que tienen este tipo de funciones, que además pues están sosteniendo, ¿no?, todas las necesidades que se dan dentro del hogar para además poder funcionar y para que la fuerza de trabajo también pueda obtener los ingresos que se requieren para mantener ese hogar. Entonces, estas desigualdades, también lo que vemos es que de alguna manera se pueden incrementar si nosotros consideramos que en dónde se está llevando este tipo de actividad, porque entonces decíamos, las mujeres están invisibilizadas dentro de este espacio, al contrario de los hombres, que ellos al estar desempeñando actividades que sí son reconocidas, valoradas y remuneradas, tienen otra visibilidad, incluso esas ya desde hace mucho tiempo, si están, digamos, ubicadas dentro de una economía, ¿no?, que se reconoce y que se valora, y entonces es por ello que también ensancha esta desigualdad el que unos estén en unos espacios y los otros en los otros. Solamente aquí, digamos, a manera de ejemplo de esto que les estoy yo comentando, les presento aquí algunos datos sobre la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del 2019, la cual es una encuesta que da cuenta de qué tanto la gente se dedica a ciertas actividades, ya sea de trabajo remunerado para los hogares, de trabajo para el mercado, o incluso de producción de bienes para uso exclusivo del hogar, como pueden ser los de autoconsumo. Y además de ver cuánta gente se está dedicando a este tipo de actividades, se lleva a cabo para la población de 12 años y más, sean hombres, sean mujeres, y digamos que de alguna manera no solamente ubica qué tanto está la gente desempeñando este tipo de actividades, sino incluso hace una contabilidad, del tiempo que se le dedica a cada una de estas actividades. Aquí, bueno, ya viene agregado, pero en la encuesta se levantan alrededor de 87 actividades que se pueden llevar a cabo de lunes a viernes o incluso de sábado y domingo para poder recuperar algunas actividades que no son, digamos, tan cotidianas o que se desempeñan a lo mejor en fines de semana y otras que se desempeñan más entre semana. Y entonces aquí lo que vemos es, en general, la mayoría de la gente, estamos hablando de hombres, de mujeres, decíamos, población de 12 años y más, casi el 50% dedicó tiempo
a trabajar dentro de sus hogares, hacer algún tipo, ya sea preparar comida, ya sea lavar ropa, ya sea limpiar la vivienda, ya sea atender a las mascotas, cualquier tipo de trabajo no remunerado, incluso también al cuidado de personas, ya sea de niños, de personas dependientes, enfermas o incluso adultos mayores. Entonces vemos que del tiempo total de trabajo que se tiene a la semana, la población de 12 años y más prácticamente dedicó 5 de cada 10 horas a el trabajo no remunerado de los hogares. Y esto sin que haya, digamos, ningún tipo de remuneración ni de pago por este tipo de actividad. Pero bueno, antes de seguir con estos elementos y algunos de los datos, quisiera primero que ubiquemos y que pensemos qué es lo que estaríamos entendiendo por trabajo doméstico. Porque pues ha habido a lo largo del tiempo algunas diferencias entre la conceptuación que se tiene de esto. En un inicio simplemente se consideraba, bueno, todas aquellas actividades que se realizan al interior del hogar. Y ya en la actualidad ha habido una mayor apertura a considerar elementos no solamente de este tipo, sino también cuestiones, por ejemplo, del trabajo de cuidados, que también se lleva a cabo dentro del hogar, pero se ha tratado de separar para buscar de alguna manera identificar las diferencias que hay entre estos dos tipos de trabajos. Sí, por favor. Entonces, aquí sería importante que ubiquemos que por trabajo doméstico, y bueno, ubicando en este sentido que estamos hablando siempre de trabajo doméstico no remunerado, porque también entendemos que existe el trabajo doméstico remunerado, y no vamos ahorita a entrar en esa parte, en ese rubro, simplemente ahorita nos estamos, digamos, ubicando únicamente en el no remunerado, que se lleva a cabo dentro de los hogares. Entonces, bueno, decíamos que esta es una de las dimensiones menos reconocidas de la contribución que realizan las mujeres para el desarrollo y para la supervivencia económica de los hogares. Si dentro de los hogares no se cubren estas necesidades de vivienda, de vestido, de comida, ¿no? De alimentación, de contar, digamos, con un espacio limpio, de contar con ropa limpia, de alimentarnos por lo menos las 3 veces al día que en teoría es lo ideal, pues entonces no tendremos un bienestar de la población. Si las mujeres están realizando este tipo de actividades, tendríamos que reconocer esta contribución que ellas están llevando a cabo para este desarrollo. Porque además, ya en la actualidad se identifica a este trabajo doméstico no remunerado e inclusive al de cuidados como un indicador de bienestar de la población, y en ese sentido tendríamos entonces que ubicar y reconocer cómo estamos llevando a cabo estas actividades al interior del hogar, quién las está haciendo, quién las está llevando a cabo, y entonces podremos ver y reconocer pues que hay una desigualdad social y de género muy importante, que son las mujeres quienes están llevando la mayor carga de este tipo de trabajos, y que en ese sentido, tanto la responsabilidad de estas actividades como el tiempo que le están dedicando, pues debería de tener algunos elementos de quizás contar, ¿no? La posibilidad de contar con ingresos, quizás contar con algún apoyo o programa que le permita a las mujeres poder tener alternativas, poder tener opciones de lo que quieran hacer, ellas puedan dedicarse a hacerlo. Si quieren dedicarse a su casa y a sus hijos, lo puedan hacer, pero con esa seguridad de que cuando lleguen a ciertas edades, pues puedan contar, por ejemplo, con una pensión para poder seguir sobreviviendo, porque pues una vez que le dedican la vida a los hijos, y los hijos se casan, se van, o lo que corresponda, a lo mejor la pareja se muere y ellas se quedan en la completa indefensión. O la opción de poderse insertar al mercado laboral, sabiendo que de todas maneras se tienen los elementos básicos dentro de su hogar, y que va a poder seguir, digamos, saliendo adelante
sin tener ella que estar completamente como responsable, es decir, que todos y todas nos involucremos en estas actividades, y estamos hablando de hombres y de mujeres, pero también estamos hablando entre generaciones, los hijos en la medida de lo posible, los abuelos en términos también de sus posibilidades. Estamos incluso hablando de involucrar a la sociedad civil, estamos hablando de incluir a las empresas privadas, estamos hablando de incluir al Estado en toda esta corresponsabilidad que debería de haber para poder salir de estas desigualdades tan grandes que enmarca digamos, el ejercicio de estas actividades de trabajo doméstico no remunerado en los hogares. Este trabajo doméstico, entonces, se estaría definiendo como el trabajo que se realiza en un hogar o en los hogares, porque a veces no solamente es en un hogar, sino a lo mejor yo me hago cargo de mi hogar, pero también del de mis papás, pero también del de mi hermana, y en ese sentido, pues tendríamos que reconocer ese trabajo. El trabajo doméstico se va a definir entonces en función de dónde se está llevando a cabo este trabajo, es decir, en los hogares de cada uno de nosotros, y en ese sentido, las actividades, las tareas que se llevan dentro de cada uno de ellos, pues bueno, puede variar dependiendo de cada quien y de si en ese hogar se cocina o no se cocina, si se tienen niños o no se tienen niños, y entonces se cuidan o no se cuidan. Si se tiene un jardín, pues se tendrá que cuidar. Si no se tiene jardín, pues no se tendrá que cuidar. Si se tiene algún tipo de vehículo, pues se tendrá que cuidar también el vehículo, y eso también considerarse como parte de este trabajo doméstico. Y dependerá entonces, vamos a ver que hay diferencias muy importantes y marcadas, por ejemplo, entre el trabajo doméstico que se lleva a cabo en un espacio urbano, que el que se lleva a cabo en un espacio rural. ¿Por qué? Porque toda esta infraestructura de la que estamos hablando, de la que se puede uno hacer cargo dentro de los hogares, va a variar mucho dependiendo de cada uno de esos contextos, dependiendo del nivel socioeconómico de las personas, dependiendo del ciclo de vida por el que están atravesando. Si yo soy una persona que vive sola porque soy soltera, tendré unas responsabilidades de trabajo doméstico muy diferentes a los que puede tener una persona que está casada, que tiene 3 hijos, que vive su mamá con ella. Será muy diferente si somos 2 personas adultas mayores que ya vivimos solos, que no tenemos ya hijos. En ese sentido, es trabajo doméstico de actividades no remuneradas, pues digamos, son actividades que se llevan a cabo por y para los miembros del hogar, que además podemos también ubicarlas como que pueden ser sustituidas por bienes mercantiles o servicios remunerados. Esto es, puedo hacer comida para mi hogar, o podría pagar porque alguien venga y me cocine. Yo puedo limpiar mi casa, lavar los trastes, lavar la ropa, o puedo contratar a alguien que haga ese tipo de actividades. Entonces, también eso es, digamos, uno de los elementos que se consideró, que se tomó en cuenta para hablar de estas actividades como trabajo, porque pueden ser sustituidas por bienes mercantiles que se dan en el mercado laboral, y en ese sentido es que se les considera que pues deben ser tomadas en cuenta como trabajo, ¿sí? Porque se pueden delegar hacia otra persona, ya sea a través de un pago o simplemente, digamos, por, no sé, un trueque, o puede ser ahí que la mamá te está ayudando y demás. Entonces, aquí quisiera igual que hagamos un poquito un alto y tratemos de pensar en cada uno de los hogares y qué es lo que pasa cuando en estos hogares, pues, se da, por ejemplo, un matrimonio, qué es lo que pasa cuando se da la maternidad, qué es lo que pasa cuando se da la paternidad. Y esto tiene que ver con estos elementos que les comentaba yo antes, en donde obviamente este tipo de necesidades que tendrá el hogar, y que habrá alguien o una persona o varias personas encargadas de cubrir esas necesidades, pues de alguna manera variarán
serán diferentes entre el tipo de hogar del que estemos nosotros hablando, entre digamos, el ciclo de vida por el que esté atravesando ese hogar. Y entonces, por un lado, reconocer que los hogares van a estar muy marcados primero por relaciones de género que ya sabemos y ya dijimos, y seguramente ustedes también lo han ubicado porque ya han tenido más pláticas del comité de género con respecto a esto. Bueno, están marcadas por desigualdades muy importantes. Aquí estamos evidenciando esta desigualdad, digamos, entre las actividades que llevan a cabo las mujeres y los hombres al interior de los hogares, los cuales, pues, de alguna manera son una institución económica clave, que es base de la economía, y que de alguna manera también, pues, está como muy relegada y se considera como un último elemento de ajuste en este sistema económico. No se le da tampoco, digamos, como el valor y la importancia que tiene, porque a final de cuentas, pues, si en este espacio, en esta institución básica no se cubren las necesidades básicas, pues difícilmente el mercado más macro va a poder funcionar de manera adecuada, ¿sí? Porque la fuerza de trabajo para pues no tendrá los elementos que necesita. En ese sentido, entonces, decimos que la construcción de género se va a estar relacionando de alguna manera con que se dice, es que las mujeres están más aptas para realizar el trabajo doméstico porque pues ellas son sensibles, ellas tienen intuición, ellas tienen una conexión con la naturaleza, y eso hace que de alguna manera sean más aptas para poder llevar a cabo estas actividades dentro del hogar, para ser incluso sumisas. Y en cambio, pues los hombres salen al mercado laboral, digamos, en este espacio público, porque ellos pues manejan este rigor lógico, son más objetivos, ellos tienen más capacidad para desempeñarse en el mercado y en esta esfera pública y de poder. Y entonces, pues lo que vemos es que este tipo de asociaciones que se hacen de la forma en la que se construye estas relaciones de género y esta manera de a quién le corresponde qué, pues no son inocentes, tienen su base en el sistema patriarcal, tienen su base en una construcción social de género que pues marca desigualdades muy importantes y además inequitativas y poco justas para pues las mujeres básicamente, ¿no? Decíamos que aquí yo quisiera igual hacer como un alto y decir, bueno, sabemos que este tipo de asignaciones de género que se hacen a hombres y a mujeres también de alguna manera condicionan a los varones a pues que tienen que ser los proveedores y que eso también tiene implicaciones para su vida como hombres y para su ejercicio incluso de la masculinidad, y tiene pues afectaciones también importantes, no sé, por ejemplo, en términos de salud, en términos de los riesgos que corren. Ahorita, pues bueno, no vamos a hablar de eso, sabemos que también están presentes, y entonces estamos hablando de desigualdad y una cuestión inequitativa, y en este caso, digamos, nos estamos centrando en la parte del trabajo doméstico no remunerado dentro de los hogares, y en pues bueno, las desigualdades están, digamos, en contra de lo que sería de las mujeres, ¿no? Son ellas las que se están viendo más afectadas en este caso. Entonces, el impacto que tiene en las mujeres esta asignación del rol de ama de casa, primero tiene consecuencias en términos, como decíamos, de desigualdad, de limitación de oportunidades, pero, por ejemplo, en los casos en los que las mujeres sí logran insertarse al mercado laboral formal y obtener ingresos por pues lo que vemos es que tienen una sobrecarga de trabajo porque tienen estos trabajos por los cuales sí reciben una remuneración, pero no dejan de ser responsables en su hogar de las labores que se desempeñan y de la cobertura de la satisfacción de necesidades dentro del hogar. Y en ese sentido, pues tienen una sobrecarga. ¿Por qué? Porque son responsables
del trabajo de afuera y del trabajo de adentro. Lo más frecuente, pues, es que ellas incluso modifiquen en algunos sentidos el involucramiento que tienen en esa esfera pública cuando participan en este mercado laboral. Y entonces lo que vemos es que la mayoría de las mujeres que están insertas en el mercado laboral lo hacen a tiempo parcial, lo hacen en ocupaciones que son de baja calificación, que no requieren digamos, mucho tiempo, que no requieren unas grandes responsabilidades. ¿Por qué? Porque también se tienen que hacer cargo de lo que pasa en el hogar y entonces en ese sentido pues se limita su posibilidad de insertarse como más de lleno, ¿no?, en ese mercado laboral formal. La contribución que hacen los hombres, por ejemplo, a las actividades dentro del hogar, pues no se ve, digamos, correlacionada con esta incorporación que cada vez tienen en mayor medida las mujeres en el mercado laboral. Es decir, ellas cada vez se incorporan más a este tipo de trabajos, obteniendo ingresos y apoyando al sostenimiento del hogar. Sin embargo, los hombres no se están incorporando en la misma medida dentro de las actividades domésticas, no se incorporan en la misma medida. Ok, tú estás saliendo a trabajar, pues entonces, como hay dos ingresos, pues entonces también debería de haber dos personas que se hagan cargo de las actividades dentro del hogar, y pues lo que estamos viendo no es eso. Vemos también que la combinación, por ejemplo, entre la maternidad y la participación laboral de las mujeres en nuestro país, pues lo único que hacen es sobrecargar, y entonces ya no estaríamos hablando de solamente tener en la mente dos actividades, sino ya tres. O sea, es la casa, los hijos y además el mercado laboral o el trabajo en el que estamos incorporadas. Vemos entonces que la participación laboral que tienen estas mujeres, pues de alguna manera sí están logrando ayudar, contribuir, impactar positivamente en sus hogares, y de alguna manera a ellas sí les da pues mayor autonomía, en algunos casos también pues poder económico, porque cuentan con ingresos de los cuales ellas pueden decidir cómo es que los van a gastar, a utilizar, y les da en algunos sentidos también libertad de movimiento, ¿no? De salir ya de ese espacio privado en el que estaban constreñidas. Sin embargo, como decíamos, pues bueno, todavía hay camino por andar, todavía hay elementos que se necesitan trabajar mucho más para poder pues lograr pues una mayor equidad más real. Cuando hablamos de actividades de trabajo no remunerado, estaríamos hablando entonces, solamente como para ser más puntuales con esto que decíamos de, bueno, ¿qué entendemos por trabajo doméstico? Por lo que sería la preparación de alimentos, limpieza de la vivienda, limpieza y cuidado de ropa y calzado, las compras cotidianas y la organización de esas mismas compras, el apoyo a otros hogares, porque como decíamos antes, a veces no solamente nos hacemos cargo de nuestro hogar, sino también tenemos que apoyar o apoyamos porque queremos a algún familiar, algún vecino, alguna amistad. Luego las compras mayores, es decir, no sé, si yo en este año lo que necesito es una lavadora porque ya no puedo seguir lavando a mano porque el tiempo, y entonces ya logré juntar, bueno, ese tipo de compras, por ejemplo, pues también se consideran como parte de una actividad de trabajo no remunerado de los hogares. También estoy en una tenemos... conferencia. Termino a las 3. Sí, gracias. También tenemos lo que serían los pagos y trámites de servicios. Y un elemento que a veces no tenemos tan claro que también está dentro de estas actividades, pues es la parte del cuidado personal. ¿Sí? Yo como individuo, pues también requiero ciertos cuidados, no solamente el cuidado que doy a otras personas, sino también el cuidado que me otorgo a mí mismo, para asistir al médico, para comer o para llevar a cabo, digamos, como satisfacción básica, digamos, en términos de mi persona, el bañarme, el comer, el ver cuestiones personales. Luego tenemos el apoyo y el cuidado de personas con limitaciones físicas y mentales, que también
puede llevarnos y puede significar una limitación importante de actividades para las personas. Tenemos también el apoyo y el cuidado de niños y niñas o algunos otros miembros del hogar, como pueden ser personas adultas mayores, y actividades voluntarias y gratuitas que se realizan para la comunidad. Vemos que este tipo de actividades, sobre todo las comunitarias, pues se llevan a cabo más en áreas rurales, en espacios más específicos y localizados. Aquí simplemente poner un poco elementos. Ya vimos hace rato, hablábamos del tiempo que se le dedica a este tipo de actividades, pero cuando inicié yo decía, bueno, es importante que visibilicemos este tipo de desigualdades que se dan en términos de género, porque en la medida en la que nosotros podemos visibilizar esto, podremos también de alguna manera lograr cambios. Y esto es lo que yo quiero mostrar con esta diapositiva que les estoy presentando ahorita, en la que tenemos datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo del 2014 con respecto a la del 2019. Y lo que yo quiero llamar la atención aquí es que en estos 5 años de diferencia entre el levantamiento de una y otra encuesta, no se aprecian cambios importantes ni en la dedicación que se le da al trabajo doméstico, ni al no remunerado, ni al de apoyo a otros hogares, digamos, ni el doméstico, ni al de cuidados, ni al de voluntario y comunitario. Casi, digamos, la tasa de participación, que es la que tenemos de este lado derecho, muestra pues que la mayoría de las personas, casi el 100%, son 97%, hace trabajo doméstico en sus hogares. Luego el 50, alrededor del 50, cuida a alguna persona dentro del hogar, y casi el 20-21% hace trabajo no remunerado de apoyo a otros hogares, de voluntario o comunitario. Y que esto no ha sufrido cambios importantes en estos 5 años. Por otro lado, también tenemos aquí el promedio, estas barras de color azul, el promedio de tiempo que se le destina, ¿no?, entre esta población de 12 años y más a cada una de estas labores, y lo que vemos también es que no hay variaciones importantes con respecto al tiempo. Esto ya nos da algunos elementos de que, a pesar de que estamos ya empezando a hablar de estos temas y a reconocerlos como trabajo y a hablar de las desigualdades, pues aún no hay cambios importantes. Y luego, si analizamos ya la información como más con lupa, más a detalle, desagregada por sexo, vemos la brutal diferencia entre el trabajo no remunerado para los hogares que se realiza por parte de hombres y por parte de mujeres. Vean ustedes cómo en términos de participación, qué tanto desempeñan las personas este tipo de actividades. Vemos que preparar y servir alimentos, casi el total de las mujeres entrevistadas lo desempeñaron, es decir, un 93.5 contra un 63.6 de los hombres. En el caso de la limpieza de la vivienda, 94 contra 77, limpieza y cuidado de ropa y calzado, un 91 contra un 62. Si acaso en la única actividad que sí vemos una mayor participación de los hombres con respecto a las mujeres, es en esta actividad de mantenimiento, instalación y reparación menor de la vivienda. Y si se fijan, esto tiene que ver igual con los roles asignados a hombres y a mujeres. O sea, los hombres son los que dentro de la casa cambian el foco, arreglan si se está despegando algo, cubren un hueco que se hizo, incluso podría ser que estén ellos mismos construyendo dentro de la vivienda otro cuarto, y son ellos los que hacen ese tipo de trabajos. Pero eso porque es parte del ser hombre, ¿no?, y de las actividades que los hombres hacen. Y en cambio, todas las otras actividades son más propias de la mujer, ¿no? La preparar alimentos, el limpiar la vivienda, el limpiar la ropa, hacer las compras. En términos de, por ejemplo, los pagos y los trámites, está como muy parecido, así como la gestión y la administración están muy parecidas las participaciones.
Y por otro lado, si vemos y analizamos no solamente qué tanta gente está llevando a cabo la actividad, sino el tiempo promedio que le están dedicando a la semana, pues también vemos una diferencia importantísima. O sea, no solamente en el caso de las mujeres, ellas casi el 100% preparan alimentos, sino además le destinan 13.8 horas a la semana, mientras que los hombres, que los 63.6 que se dedicaron a realizar ese tipo de actividad, solamente le dedicaron casi 5 horas. Y así vemos cada una de las actividades. O sea, las mujeres, en el caso de la limpieza de la vivienda, 10 horas, y los hombres 4. En el caso de la limpieza y cuidado de ropa, las mujeres 4.9 horas, mientras los hombres 2 horas. Como decíamos antes, es la única actividad, la de mantenimiento e instalación, en donde los hombres tienen tanto mayor participación como mayor tiempo destinado. ¿Sí? Entonces, esto, como vemos, pues ya nos está dirigiendo muy claramente hacia estas desigualdades que decíamos y cómo, pues, esto a final de cuentas limita. Ahora, en términos del trabajo no remunerado de cuidados que se realiza para los hogares, vemos cómo también las mujeres dedican en promedio casi 16 horas semanales más al cuidado de personas dentro del hogar que los hombres. Aquí se desagrega los cuidados pasivos de los cuidados, digamos, como directos. Y esto se refiere básicamente a que en el caso de los cuidados pasivos se está considerando el que tú estabas cocinando mientras estabas pendiente del bebé, ¿no? O si tú estabas pendiente de algo, de que tu hijo se bañara o de que se tomara la medicina o de que mientras tú hacías otra cosa, ¿sí? Esto es lo que incluye esta columna de aquí donde dice con cuidados pasivos, y la de sin cuidados pasivos, es decir, solamente hiciste esa actividad y estuviste enfocado en esa actividad. Y aún así, en ambos casos, pues vemos cómo hay diferencias no hay diferencias, importantes con respecto al tiempo destinado a cada una de estas, que es lo que les decía yo. Llama la atención que en 5 años no vemos avance importante en estos temas. Y cuando analizamos ya particularmente esta información por sexo, nuevamente vemos que pues las mujeres son principalmente quienes más participan y más tiempo destinan a las actividades de cuidado, básicamente de integrantes de 0 a 5 años o de 0 a 14 años, aunque también, digamos, lo hacen para personas con enfermedades crónicas, temporales, discapacitadas o incluso para integrantes de 60 y más. Llama la atención como, por ejemplo, en el caso de los enfermos crónicos, temporales o discapacitados o para personas de 60 años y más, sí hay una participación similar entre hombres y mujeres, y como también los tiempos, sobre todo en estos de adultos mayores, pues no son tan diferentes entre hombres y mujeres. Ahora, decíamos antes que actualmente se ha tratado de hacer una diferenciación entre lo que es el trabajo de cuidados del trabajo doméstico como tal, porque se considera que este tipo de trabajo de cuidados pues tiene particularidades muy importantes, en donde pues digamos una de las cuestiones como básicas es el hecho de que, bueno, si yo puedo contratar a alguien que cuide a mis hijos, pero no lo va a hacer de todas maneras igual que yo, ¿no? No va a tener los elementos que se requieren, o que yo imprimo porque son mis hijos, porque yo los quiero, porque yo... Y entonces en ese sentido se ha tratado de diferenciar, porque bueno, dicen que no es lo mismo pues lavar la ropa o preparar o lavar un traste que el trabajo de cuidados, ¿no? Que tiene especificidades que deben de ser consideradas cuando se analiza, y en ese sentido se ha tratado de diferenciar. Y en ese sentido también es importante tomar en cuenta que este tipo de trabajos, al igual que, como decíamos, en las necesidades que nos enmarca el tipo de contexto, el lugar, la persona, pues también este trabajo de cuidados pues va a estar
delimitado, va a estar ubicado por el ciclo de vida de esos hogares y de las personas que habitan en él. Entonces decíamos la edad de la mujer, la edad de sus hijos, si es que tienen hijos, y todos los diferentes elementos que contextualizan ese hogar, pues va a determinar de alguna manera las necesidades que se tengan de cuidado en ese hogar y las actividades entonces que se llevan a cabo dentro de él, así como el tiempo que se les asigna a ellas. Y todo esto pues puede ser diferencial dependiendo pues de esa configuración que el hogar tenga y dependiendo del contexto que ese hogar tenga. Lo que no debemos de perder de vista es que este trabajo de cuidados nos enfoca y nos lleva a hablar del sostenimiento de la vida humana. Lo que yo decía antes, si no se satisfacen estas necesidades al interior del hogar, las de cuidado básico, como decíamos, de alimentación, de vivienda, no se va a poder, digamos, sobrevivir. Y que además este tipo de trabajos a lo que nos llevan, o nos deberían por lo menos de llevar, es a tener un bienestar social al interior de ese hogar. En este sentido, ha habido ya mucho reconocimiento internacional sobre la importancia que tiene este trabajo de cuidados, y creo que, por ejemplo, ahora la pandemia todavía puso más en la mesa esta importancia del trabajo de cuidados, porque pues todos vimos y vivimos cómo nos confinaron a nuestros hogares y cómo pues nosotros teníamos que cuidarnos entre nosotros para pues sobrevivir a este bicho, ¿no? A este nuevo bicho que nos estaba atacando. Y entonces vemos en este reconocimiento internacional esta forma de decir, el trabajo de cuidados es muy importante, es parte de este concepto que se tenía de trabajo doméstico no remunerado, es parte de la economía, debemos de incluirlo en esta racionalidad económica, incluirlo al marco analítico del sistema de cuentas nacionales a través de, como yo les decía, de esta contabilización de qué tanto representa económicamente este trabajo que se desempeña en los hogares del Producto Interno Bruto. Esto a través de un dimensionamiento y una valoración del trabajo que se realiza, y que además todo ello de alguna manera determine y logre crear estrategias de políticas públicas que pues lo que busquen sea el bienestar de la población. Entonces, quisiera cerrar un poco la charla diciendo que es importante que empecemos a construir dinámicas saludables al interior de los hogares, en donde tengamos estos elementos y recuperemos estos elementos de los que empecé a hablar, como la corresponsabilidad que debe de haber en esta distribución de tareas, de actividades que se desempeñan al interior de los hogares, en donde haya un cambio de paradigma, en donde ya no estemos nosotros reproduciendo simplemente los roles tradicionales que se nos venían dando en la sociedad, de que tú como mujer, bueno, pues tú ni estudias porque te vas a quedar de ama de casa y vas a cuidar a tus hijos. O sea, debemos de ampliar nuestras visiones y dejar que la gente sea lo que quiera ser, y sea hombre y sea mujer y sea lo que sea, dejar que cada quien decida lo que quiere ser y no esté constreñida a una responsabilidad que la sociedad le está imponiendo. Y en ese sentido, entonces, pues tendremos todos que hacernos pues corresponsables de cubrir nuestras propias necesidades en la medida en la que nos sea posible, de permitir que haya una conciliación de las personas que así decidan trabajar y seguir viendo a su hogar y seguir haciendo actividades, de que puedan conciliar esos mundos laborales y familiares, si es que así lo deciden, y que entre todos, decíamos, a nivel individual, a nivel generacional, el Estado, la sociedad, la parte pública, nos hagamos corresponsables. Y entonces, desde el Estado haya apoyos para las licencias
gubernamentales en el caso de que los hombres se quieran incorporar cuando nacen sus hijos, o de que les permitan asistir a las juntas escolares de los hijos cuando así lo quieran, que les permitan pedir un día porque ese día tienen que asistir a la escuela a hacer algún tipo de actividad con sus hijos, que las mujeres tengan esta posibilidad no solamente de insertarse en el mercado laboral, en estos trabajos que decíamos precarios o temporales, o a veces en muchos de los casos informales, porque cuántas mujeres no, pues bueno, con tal de tener un ingreso, empiezan a vender Betterware, Tupperware, Avon, y cualquier tipo de actividad que puedan desempeñar desde su casa sin que tengan que salir, pero que sí puedan tener ingresos. Y entonces vemos que se van insertando, pero en actividades, pues de todas maneras informales, precarias, que no les dan los ingresos suficientes, pero que además tampoco les dan ningún tipo de prestación, ningún tipo de elementos de seguridad social y pues de ingresos. Y entonces esta redistribución, decíamos, tiene que plantearse como parte también de la estrategia que el Estado tenga a nivel de políticas públicas, en donde ellos incluso puedan establecer políticas de cuidado, porque sabemos que en este sentido pues se ha destinado mucho y se ha relegado mucho el cuidado a las familias. El Estado cada vez se hace menos responsable de este tipo de cuidados, ¿no? Si tiene una operación una persona, pues no ambulatoria y que la cuide la familia. Aquí ya no los vamos a estar cuidando, le hacemos la operación y bye. También que haya políticas de empleo, ¿no? Que permitan esta redistribución, esta conciliación y corresponsabilidad, y que incluso se tome en cuenta el desarrollo productivo territorial para esta corresponsabilidad de la que se habla. Tenemos que tener dinámicas saludables al interior del hogar que nos permitan que haya, digamos, un flujo de actividades productivas, de actividades reproductivas, en donde se cubran todas las necesidades materiales y emocionales de las personas en cualquiera de estas esferas, tanto la doméstica como la no doméstica, que haya una combinación de roles, de mecanismos que las diferentes instituciones, ya sea el empleador, ya sea las instituciones que dan salud, que dan empleo, que dan educación, nos permitan hacer este tipo de concatenación de las diferentes actividades sin que representen una sobrecarga para nadie, sin que representen pues tener que limitarse en las opciones de yo hubiera querido estudiar, pero como soy mujer me tocó quedarme en mi casa a cuidar y a limpiar. Y entonces, en ese sentido, pues restablecer estas relaciones y estas funciones que tenemos al interior del hogar y fuera de ellas. Y entonces, ubicar que ya no hay estos espacios privados, estos espacios públicos, sino que debe de haber, digamos, un ir y venir entre cada uno de estos y que, pues, la gente pueda ir y venir en ambos. Y entonces, pues reflexionar y dejar en ese sentido, bueno, qué es trabajo, qué es vida y cuáles son los diferentes contextos y realidades en los que nos estamos nosotros desenvolviendo para ir ubicando, bueno, en nuestro espacio, en nuestro contexto, qué tan desigual está siendo el reparto de estas actividades, cómo es mi vida, cómo es mi trabajo, y entonces tratar de equilibrar ambas cosas, tratar de disminuir estas sobrecargas que tienen las mujeres en términos de lo doméstico y lo extradoméstico que realizan para que empiecen a disminuir estas brechas de desigualdad. En promedio lo que vemos es que las cargas o las sobrecargas que tienen las mujeres es de por lo menos 15 horas de trabajo, de más trabajo para las mujeres en comparación con los hombres cuando decimos trabajan o cuando se dedican solamente al hogar. Entonces, uno de los elementos a reflexionar es, bueno, reconozcamos que el trabajo doméstico y de cuidados es un bien público. Todos necesitamos de este tipo de trabajo. Si este trabajo no se lleva a cabo, entonces no podemos desempeñar lo demás, porque si no estamos alimentados, si no tenemos cubiertas estas necesidades básicas, pues difícilmente podremos hacernos cargo de algo más.
son parte de los derechos humanos de las mujeres, que además están consagrados en todas las normativas internacionales y regionales que el país, México, ha firmado y ha asumido como propios. Y entonces necesitamos regular este nuevo paradigma que estamos proponiendo de corresponsabilidad social, en donde las labores domésticas y de cuidado no remuneradas sean una responsabilidad colectiva entre todos los miembros del hogar. Y no solamente deseamos a nivel individual, sino también con participación privada, pública, el Estado y todos participen. También se requieren políticas laborales y culturales que favorezcan esta corresponsabilidad, esta incorporación de los hombres también a este otro ámbito privado, en donde pues ellos no lo vean como mal, no lo vean como que qué barbaridad es que estoy limpiando o que estoy haciendo la comida. Existe una permanencia y un rezago, lo que decíamos, no vemos cambios entre el 2014 y el 2019, hay permanencias y rezago en este reparto de funciones cotidianas entre hombres y mujeres, y esta desigual participación en las actividades que se desempeñan, pues lo que pone en evidencia son inequidades entre hombres y mujeres, y que además, si medimos no solamente la participación, sino el tiempo que se le dedica, pues es todavía más, y esto lo que nos habla o lo que nos deja es que hay una sobrecarga de trabajo para estas mujeres. Debemos entonces promover políticas públicas que reconozcan primero pues toda la heterogeneidad que hay en la población femenina, porque, bueno, como decíamos antes, el contexto, el ciclo de vida y demás, pues va a meter también elementos importantes de desigualdad, a lo mejor que hacen todavía más profunda esa desigualdad. Necesitamos lograr un equilibrio entre las relaciones intergeneracionales que nos aseguren un bienestar de todas las personas, de todos los núcleos familiares y también a nivel de género. Y las políticas públicas pues deberían de incorporar en sus programas esta heterogeneidad de los diferentes grupos familiares y no solamente hablar de esta familia nuclear que es como la ideal de papá, mamá y 2 hijos, ¿no? Entonces necesitamos reconocer que somos en México familias heterogéneas y que en ese sentido también se debe de atender las necesidades de cada una de esos modelos familiares. Sin más, les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Ese es mi correo electrónico. Muchas gracias. Le doy la palabra a la doctora Mónica Cardoño Paz. Doctora Cristina, muchas gracias. Perdón, doctora Viri, muchas gracias por su participación. Y le cedo la palabra a la doctora Mónica para que le lea su constancia de participación. Gracias. Hola, buena tarde. Pues muchas gracias por esta plática que estuvo muy interesante, que nos hace ver cosas que realmente a veces no somos conscientes de. Muchísimas gracias, doctora María. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para hacerle entrega virtual de su constancia. Muchas gracias a la doctora María Viridiana Sosa Márquez por impartir la conferencia Corresponsabilidad en el trabajo no remunerado de los hogares. Muchas gracias. Perdón, hay una pregunta por parte de la doctora Lorena. Disculpen, está un poquito fallando mi internet. La doctora Lorena nos comenta que si existe algún país en donde exista una política pública que favorezca no solo el reconocimiento, sino algún apoyo adicional a quienes realizan este tipo de trabajo no remunerado. Bueno, si se refiere a si hay, por ejemplo, alguna política en donde se den recursos económicos a las mujeres que realizan trabajo doméstico, hay, o sea, tengo entendido que hay algunos ejercicios como de cuánto se requeriría, digamos, ¿no? Como de pagarle a estas mujeres que se dedican al trabajo doméstico y de cuidados. También existe, por ejemplo, no tengo tanta claridad de si ya están implementados o si solo fueron ejercicios como para ver
cuánto es lo que se requeriría, porque obviamente tener que pagar a todas estas mujeres que se dedican, pues sí requiere de mucho dinero, y no creo que pues sea como muy factible poder contar con los recursos. Pero, por ejemplo, en Uruguay hay lo que le llaman ya el Sistema Nacional de Cuidados, en donde a través de una conjunción entre el Estado, entre el sector privado y la sociedad civil, se ha logrado por lo menos tener estos apoyos de seguridad social para las mujeres, de guarderías, de, digamos, todo esto que también con el nuevo gobierno pues se ha quitado las estancias infantiles, que tienen incluso tiempo extendido, horario extendido, en donde a los niños se les brinda una educación y aparte un cuidado casi de todo el día, para que las mujeres trabajadoras pues puedan permanecer como más tiempo en horarios completos dentro del mercado laboral. Pero algunos otros ejercicios no estoy tan familiarizada con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tuviera alguna duda o algún comentario? Me parece que no. Doctora Moni, ¿deseas agregar algo? No, solo reiterar nuestro agradecimiento por la plática de la doctora. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su asistencia, doctora. Muchísimas gracias a todos los sonidos ambientales. De repente llega a haber mucho ruido, pero fue una plática muy interesante y pues esperemos que no sea ni la última vez que tengamos el gusto de compartir este tipo de actividades. Pues sin más, ahora sí que tengan una excelente tarde todas y todas y seguimos en contacto. Que descansen. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.